Sí. Buenos días todavía. ¿Cómo está? Pues me da gusto saludarle y estar nuevamente aquí con usted, compartiendo. ¿Está apagado? Compartiendo la palabra del Señor. Le voy a invitar a que nos pongamos en una actitud de oración. Le voy a invitar a que, si usted gusta, incline su rostro, cierre sus ojos y pidamos al Señor hoy, en este momento, que su Santo Espíritu sea quien nos guíe, nos dirija, que hable y sensibilice nuestro corazón. Oremos. Amado Dios, en esta en este mediodía, Señor, es hermoso, es glorioso, Padre, porque estamos aquí solamente por ti, para adorarte y glorificarte. Y nuestra petición hoy es que tú hables a nuestro corazón, que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que sensibilice nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, para recibir tu voluntad, tal como tú la revelas en tu palabra, Señor. Y aceptemos nuestra responsabilidad de llevarla, a realizarla, de comprometernos contigo, Señor, a hacerla. No solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, obedientes a ti, Señor. Bendícenos con esto, Padre, y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decidí iniciar, a excepción de que el hermano Marcos después me diga, no vamos a continuar con eso, vamos a continuar con otra serie. Decidí iniciar con una serie de estudios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, así que le invito a que abra usted su Biblia. Espero que traiga una Biblia, si no, también es válido en su teléfono inteligente. Ahí, si no, aquí en la parte de la pantalla detrás de mí, se van a estar proyectando algunos versículos. Espero que no se duerma Isaí, que los pongas. ¿Sí los vas a poner, Isaí? Muy bien. Para que los ponga y vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a Efesios capítulo 1. Pero antes quisiera decirle, esto ya lo compartí en algún momento, lo que dice Aristóteles. Aristóteles dice que los peces no pueden darse cuenta de que están mojados. Qué profundo, ¿verdad? Qué filosófico. Aristóteles dice eso, que no pueden darse cuenta de que están mojados. ¿Por qué? Porque ellos no pueden percibir la humedad como nosotros la percibimos. ¿Por qué? Porque el agua es su hábitat natural. Eso es el ambiente en el que viven. Pero lo mismo ocurre con nosotros, o lo mismo puede ocurrir con nosotros. ¿Por qué? Porque nacemos en una cultura, nacemos en una época particular y sin darnos cuenta, probablemente vamos absorbiendo rasgos o características de esa cultura, características de esta época, y vamos siendo moldeados por esas cosas. Pero ocurre un problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces, muchas de esas perspectivas o muchos de esos enfoques o muchas de esas creencias son completamente contrarios al pensamiento de Dios. Lo repito, muchas de esas creencias, mucho de esa tendencia, mucho de esas innovaciones son contrarias al pensamiento bíblico. Se rebelan contra la verdad de Dios en muchas de esas ocasiones, esas perspectivas. De manera que si nosotros somos incapaces de evaluar críticamente nuestra propia forma de pensar, es muy probablemente que también estemos mojados sin darnos cuenta, como los peces. Es por eso que el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, en el versículo 2, nos exhorta a que no nos conformemos a este siglo, que no nos adaptemos a esta cosmovisión de este mundo, que este mundo quiere imponernos. Muchas gracias, hermano. Sino que al contrario dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y en esta mañana, hermanos, quisiera de guiarnos a evaluar si nuestra perspectiva de la iglesia es conforme al mundo o es conforme lo que dice la palabra de Dios. Porque déjeme decirle que lo que vamos a estudiar a lo largo de la carta a los Efesios tiene que ver con el papel que usted tiene, escúchelo bien, con el papel que usted tiene dentro de esta congregación, el papel que usted tiene dentro de su familia, tanto como esposo o como padre, tanto el papel que las hermanas tienen como esposas o como madres, tanto el papel que tienen los hijos
delante de sus padres, delante de Dios, delante de sus autoridades, y abarca la responsabilidad que cada uno tiene delante de Dios de manera general. Es decir, la carta a los Efesios nos va a indicar por qué somos miembros del cuerpo de Cristo, qué es lo que Dios usó para pertenecer a ese cuerpo de Cristo y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros dentro de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y no me estoy refiriendo únicamente a la iglesia universal de manera general, me estoy refiriendo a nuestra responsabilidad que cada uno tiene dentro de esta iglesia local. ¿Sabe cómo se llama su iglesia local? Iglesia bíblica, ¿en dónde? En La Roca. Usted tiene un compromiso, usted tiene una responsabilidad con este grupo. Y no solamente es cada domingo, es durante los 7 días de la semana. Porque déjeme decirle que también esta sociedad es marcadamente individualista. Y si nosotros vamos a participar o vamos a ser como esa gente del mundo que es individualista, entonces tenemos una perspectiva equivocada de qué es la iglesia. Y nuestra responsabilidad va a ser totalmente distorsionada dentro de la iglesia. Es decir, cuando decimos que esta generación es individualista, quiere decir que la autoridad final, según esta época, reside en el mismo individuo y nada más. Nada es absolutamente bueno, nada es absolutamente malo, porque cada cabeza es un mundo y tanto la verdad como la moral son relativos. Por lo tanto, es el individuo el que decide lo que está mal y es la realización del individuo la única que importa. El individualismo es autoritario y es anticomunitario, porque tiende a ver con suspicacia las instituciones tradicionales como el matrimonio y la iglesia, las ve como antagónicas a la realización del individuo en esta cultura individualista. Es decir, estas instituciones atentan contra lo que el individuo desea. Las personas no están impuestas a imponerse ciertos límites por amor a los demás. Las personas no están dispuestas a poner a un lado sus inclinaciones y sus deseos por el bien de otros. En este tipo de ambiente, la iglesia, es decir, un creyente que está permeado o está envuelto de esa cultura individualista, cuando viene a la iglesia, en este tipo de ambiente, la iglesia es evaluada como una iglesia buena o una iglesia mala. ¿Por qué? Porque el individuo evalúa qué tan auténtico puede ser dentro de esta organización o dentro de este grupo. Va a venir a esta iglesia, va a venir a esta reunión cuando nada lo haga sentir incómodo, cuando nada lo haga sentirse juzgado por los demás. Obteniendo lo contrario, ¿saben qué es lo que va a hacer? Se va a ir a buscar otra iglesia. En una iglesia individualista, el estilo de música que se debe tocar es lo que me ayuda a conectarme con Dios. Es el que me permite expresarme a mí mismo. Las letras de las canciones en una iglesia individualista no procuran expresar primeramente la grandeza de Dios y la grandeza de su amor, sino que se centran en mí expresando esas cosas y experimentando esas cosas. La predicación en una iglesia individualista es terapéutica, no es expositiva. ¿Por qué? Porque yo, el individuo que es así, dice, yo necesito entender mis luchas, no necesito entender a Dios, yo necesito que me ayuden, yo necesito a que me enseñen a luchar contra la depresión, no a entender el evangelio, es lo que diría un individualista. Por otra parte, el individualista dice, yo necesito estar con personas de mi estatus social o que tengan intereses similares a los míos, porque es ahí donde yo me siento cómodo. Notemos cómo esta forma de pensar tan negativa muestra una percepción de la iglesia y no nos permite involucrarnos en ella, dado que también esta generación es marcadamente consumista. Es decir, las personas están más ocupadas en obtener algo de los demás. Siempre vienen a la iglesia para ver qué se preparó para ellos, no vienen para servir o para dar. Y es muy difícil que alguien se comprometa en ese ambiente. Ahora, hermanos, nuestro deseo es que vayamos a la Escritura
y no seamos permeados o envueltos por ese tipo de doctrinas o creencias o tendencias. Déjeme decirle que en los versículos que vamos a analizar, y espero que en estos 30 minutos que me dejaron podamos lograrlo, antes de que venga Héctor con su caja, ¿verdad? Que lo logremos. Déjeme decirle que si usted es un verdadero creyente, usted estuvo en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Eso es glorioso. Hace un momento nuestro hermano Juan Luis leyó esa porción, la que vamos a leer ahorita. Ya estamos allí en Efesios capítulo 1. Casi llora, o no sé si se sentía algo así, pero cuando la palabra de Dios es leída y cuando llega a nuestro corazón, sensibiliza. Y déjeme decirle que muchos de nosotros es una tristeza que vivamos de manera miserable. Y cuando digo muchos de nosotros, creyentes, hijos de Dios, vivamos de manera miserable. En Estados Unidos se cuenta la historia, la voy a leer, el nombre de esta mujer, así como se escribe, dice Etty Green, no sé cómo se pronuncia. Esta mujer fue llamada la mujer más tacaña de Estados Unidos. Y cuando ella murió en 1916, dejó un patrimonio evaluado en $100 millones. Una gran suma, una gran fortuna para la época, ¿no? Y también para la nuestra, ¿sí? Ella era tan miserable, ¿sí?, que prefería comer avena fría para ahorrar el gasto de calentar el agua. En una ocasión, fíjense bien lo que le sucedió a esta mujer. Su hijo sufrió una fractura en la pierna y ella se demoró tanto tratando de encontrar un hospital que le ofreciera un servicio gratuito. Se tardó tanto que la pierna del muchacho tuvo que ser amputada. ¿Sabe por qué? Porque la infección avanzó grandemente y le tuvo que ser amputada. Se dice que ella misma apresuró su propia muerte al provocarse un derrame cerebral mientras discutía con alguien las ventajas de la leche descremada, porque ella decía que era más barata que la leche entera. Esta es fue llamada en Estados Unidos la mujer más tacaña. Déjeme decirle que muchos también tenemos esa tendencia. La epístola de los Efesios se le conoce como el banco del creyente, se le conoce como la chequera del cristiano y el erario público de la Biblia. Es decir, hermanos, si usted no ha descubierto en la Escritura lo que tiene en Cristo, las riquezas que tiene en Cristo, con mucho respeto, probablemente usted viva de manera miserable. Aquí, hermanos, en la Escritura, en estas palabras se encuentran nuestras riquezas, en las palabras del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Son las palabras, son la nueva noticia de que Cristo murió por usted y por mí y le brinda perdón absoluto de sus pecados. Le brinda vida eterna, palabras. Juan capítulo 1 dice que Jesucristo es el Logos. La palabra Logos es una palabra griega que traducida al español es palabra. Algo que se expresa. Jesucristo es el Logos, Jesucristo es la palabra encarnada, la palabra expresa. Jesucristo es la manifestación visible de Dios, es la revelación de Dios. Pero Cristo murió y resucitó al tercer día y 40 días después ascendió a los cielos. ¿Qué nos dejó? Palabras. Su palabra. Por eso en la Escritura se le conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es decir, palabras escritas. ¿Sabe usted cómo Dios creó el mundo, lo que hay aquí, el cosmos? Fue ¿por qué? Por el poder de ¿qué? De su palabra. Mire, yo en una ocasión llamando la atención a mi hijo en este tiempo final de su secundaria, él se estaba preparando para unos exámenes y no quería estudiar. Y decía, es que tengo esperanza de que sí lo voy a pasar. Yo le dije, no, tú no tienes esperanza. Tú sueñas con que vas a pasarlo sin estudiar. Tienes que ponerte a trabajar.
Mire, muchos de nosotros creemos que el poder divino, el poder de Dios que está aquí revelado, es como una fuerza cósmica, una energía cósmica. Y eso es lo que cree el mundo. Una energía cósmica que va a venir, así como un rayo lunar, un rayo de sol, va a venir sobre las circunstancias y ¡pum! Como un hechizo de magia, todo va a ser bueno, como las películas de Hollywood. Y vivieron felices, ¿qué? Para siempre. No, hermanos, eso no es posible. Eso no es lo que Dios prometió. Eso no es lo que Dios vino a revelar. Él vino a revelar su palabra y nos pide a nosotros que confiemos en su palabra. Él es lo que Jesucristo vino a revelarnos, vino a manifestarnos. ¿Usted recuerda el evento de Moisés? Cuando Moisés le dijo en el Sinaí, déjame ver tu rostro. ¿Qué le dijo Dios? No vas a ver mi rostro. Te voy a dejar ver mi espalda. Pero en ese momento Dios le dijo palabras. Yo soy Jehová, que soy, ¿qué dice? Tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Dónde estaba la gloria de Dios? ¿Estaba en dónde? En las palabras de Dios. En que Él no iba a ejecutar juicio rápidamente, sino que iba a ser misericordioso. En las palabras. Y muchos de nosotros no confiamos, ni siquiera vamos a la Escritura. Y no los estoy regañando, para que no pongan cara de regañados. Es que es de verdad, hermanos. Estoy seguro que si cada uno de los que estamos aquí nos comprometemos a buscar en la Biblia lo que Cristo tiene revelado para nosotros, no sería necesario tener grupos de matrimonios que nos digan, o libros para matrimonios que nos digan cómo actuar en el matrimonio, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser una buena esposa, cómo ser una buena madre. La Escritura es suficiente. No tendremos que ir con los psicólogos para que puedan decirme qué es lo que me está afectando, qué es lo que está afectando ahora. Tienen que escarbar en mi pasado para ver mis traumas. No ocupamos eso. Dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí. ¿Qué dice? Todas son hechas nuevas. Lo de atrás ya quedó atrás. Es la Escritura. Son las palabras de Dios las que nos transforman. Usted recuerda que el Señor Jesucristo le dijo muchas veces a los discípulos, hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque no creían en las palabras o en las promesas de Jesucristo. ¿Por dónde viene la fe? ¿Qué dice la Escritura? Que la fe viene ¿por qué? ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Si usted quiere ser un hombre de fe, entonces ¿qué tiene que escuchar o leer? La palabra de Dios. Pero creo que ya nos estamos desviando bastante, parece una clase de bibliología, ¿verdad? Vamos a Efesios capítulo 1. ¿Por qué me estoy introduciendo con esto? Porque desde los primeros versículos de esta carta están las bendiciones derramadas de Dios, las promesas de Dios cumplidas primeramente en Pablo y ahora lo expresa Pablo para nosotros. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Póngala ahí, como dijo Juan Luis en la mañana, en la roca. Esta palabra es para usted, querido hermano. Y no se me ha olvidado, lo traigo aquí. Para aquellas personas que están aquí por primera vez, déjeme decirle que usted está aquí por la voluntad de Dios. No fue su voluntad. Y Dios quiere enseñarle hoy esta palabra, las palabras del Evangelio, las palabras de salvación. No cierre su corazón. Dios quiere hablarle hoy. Y dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, el apóstol. Pablo es quien escribe más o menos en el año 60 o 62 esta carta desde la prisión. Pablo estaba en una prisión en Roma y le escribe a estos hermanos a los cuales él pastoreó. Les escribe. ¿Y qué es lo que les escribe? ¿Cuál es el papel que cada uno tiene en la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad que cada creyente tiene en el cuerpo de Cristo? Por eso desarrolla muchas
características y responsabilidades que cada uno de nosotros tiene en la iglesia. Tiene para con Dios y tiene para con su semejante, para con los demás hermanos y también para con los de afuera. Pero es necesario que Pablo tiene que explicar que la salvación no inició cuando Jesucristo vino a morir en la cruz. Ahí se consumó, sino viene a explicar la gran bendición de que Dios planeó todo esto desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que hubiera personas. Porque déjenme decirle que una característica del hombre es que le gusta llevarse la gloria, ¿sí o no? Nos gusta que nos elogien, nos gusta que nos digan cumplidos. Ay, qué bonito predicaste, qué buen sermón. Ay, hermano, qué bonito ministerio, qué bien sirve usted. ¿Y cómo que hacemos con nuestro cuello? No nos alcanza para levantarlo. Nos gusta la gloria. Pero Cristo se ofreció. Él fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para morir por usted y por mí. Pero no solamente Él planeó desde antes de la fundación del mundo, sino que muchos de nosotros fuimos elegidos en ese momento. Fuimos escogidos para salvación. Y aquí el apóstol Pablo nos dice en los primeros versículos las grandes bendiciones que tenemos en Jesucristo. Por eso dice, apóstol de Jesucristo. Está diciendo, yo soy Pablo y soy apóstol, no por mis propias credenciales, no por mi conocimiento rabínico, sino por la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué lo dice? Porque Él no es superior a todos los demás a los cuales les escribe. Pablo no es superior a nosotros. Recuerdo una ilustración que escuché en esa primer reunión de liderazgo que se celebró ahí en la iglesia de Federalismo. No recuerdo el pastor que estaba exponiendo porque eran videoconferencias, pero quedó bien grabado esto, que nadie es superior a los demás. Aunque estemos aquí predicando, nadie es superior. Todos somos iguales delante de Dios. Todos somos iguales. Y él lo ilustraba. Él decía, Dios no tiene consentidos. Dios no va a tener más misericordia por uno que por otro. Y hacía la comparación. Vamos a suponer que Rick Warren, ¿usted conoce ese autor? A Rick Warren. Ha escrito libros como La Iglesia con Propósito, Jóvenes con Propósito. Todo lo ha escrito con propósito, ¿verdad? Son sus libros. Vamos a suponer que en el edificio más alto pone a Rick Warren y pone a un hermano normal. Y los dos se van a aventar. Y él hacía esta pregunta: ¿Dios de quién va a tener más misericordia? ¿De Rick Warren o del hermano común? ¿De quién va a tener más misericordia? Dios tiene la misma misericordia para ambos. Y él lo decía de manera chusca. ¿Sabe qué es lo que va a estar en el piso? Va a haber tripas con propósito y van a estar las tripas del otro hermano. Dios no tiene favoritos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy apóstol por la voluntad de Cristo. Él fue quien me dio esa autoridad. Él fue quien me envió. Él es quien me dio esa comisión de ir y predicar el evangelio. Y luego dice, fíjense la perspectiva, dice, aquí ya está la bendición de Dios. Dice, a los que santos y fieles en Cristo Jesús. Santos y fieles. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado, consagrado. Pero aquí no solamente es la idea original es, en el hebreo es cuando uno está picando la zanahoria o la verdura. Uno que dice, pica ahí, aparta. Pica o corta ahí, aparta. Pero aquí la idea tiene que ver con pureza, es decir, Cristo nos limpió. Cristo nos lavó, Cristo nos quitó esas vestiduras inmundas y nos vistió con su propia justicia, nos vistió con su propia santidad. Esa es la idea. No solamente nos apartó, sino que también nos purificó, limpió todo nuestro ser, nos hizo un ser nuevo. Esa es la santidad y la fidelidad de Dios es que hemos acudido a Él en fe.
Esa es la perspectiva de Dios. Yo no he encontrado en el Nuevo Testamento que Dios se dirija a los creyentes como a los santos pecadores. No, nos sigue llamando santos, pero no por nuestros propios méritos, sino los méritos ¿de quién? De Cristo. Es una gloriosa verdad. Que Dios nos llame santos. Que Dios ya no nos tenga por inmundos e indignos. Y muchas veces somos nosotros los que nos sentimos así o nos hacemos sentir así indignos. ¿Pero por qué? Porque es la consecuencia del pecado, ¿o no? Seguimos pecando. Y por supuesto en el versículo 2 siguen las bendiciones, gracia y paz. ¿Qué dice? A vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz. La gracia es la bondad que nosotros no merecemos de parte de Dios. Y la paz a la que se refiere aquí es la salud, es la abundancia. Es un saludo común en aquellos tiempos. Pero es una gran bendición que el apóstol Pablo nos esté bendiciendo. Pero esta bendición no viene de él, sino la bendición la está dando en nombre de ¿quién? De dos personas. De dos personas. Es una doble fuente de la bendición. ¿Y quién es esa fuente? El Padre y el Hijo, que son Dios. Los dos son Dios. Y ahora sí, en el versículo 3 continúa con las grandes bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Y nos quiere hacer saber, hermanos, a nosotros el gran privilegio que cada uno tiene, la gran riqueza que cada uno de nosotros tenemos en la iglesia. Nosotros no pertenecemos a la iglesia desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesús. Ya pertenecíamos antes de que todo esto fuera creado. Y es lo que nos está diciendo en los siguientes versículos. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? El Padre, Dios Padre. Es el que diseñó, es el arquitecto, es el que planeó esta salvación. Pero no lo hizo cuando le agarró por sorpresa que Adán y Eva hayan pecado. No. Ese plan ya estaba desde antes de todo lo creado. Ya estábamos en la mente de Dios. Ya estábamos en el corazón, en el amor de Dios elegidos. Ojo, aquí hay una controversia o una polémica que ha durado cientos de años. Porque nuestra mente finita, nuestra mente lógica, cuando hablamos de la elección o hablamos de la predestinación, decimos, bueno, si eligió a unos para salvación, ¿qué pasó con nosotros? ¿Los desechó? Eso es la polémica. Y se va a quedar con la duda, hermano. No se la voy a resolver. Porque si por cientos de años grandes teólogos no han dado respuesta, menos nosotros. Pero lo impresionante es, hermanos, lo impresionante es que cuando él escribe en los primeros años, aproximadamente en el año 60 después de Cristo, no le está escribiendo el apóstol Pablo a teólogos, no le está escribiendo a estudiantes del Instituto Bíblico La Roca u otro seminario. Sin embargo, está escribiendo un tema que es importante. Pero ¿qué es entonces lo que entendieron esos primeros, ¿cómo podemos decir? Escuchas, o aquellos que escucharon este mensaje? Es la gran bendición, hermanos. Fíjese bien, la gran bendición que fue el resultado de una elección en el amor, en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos un beneficio, pero eso no fue el propósito primordial de esa elección. ¿Sabe cuál es el propósito primordial de esa elección? Está en el versículo 6. Está en el versículo 6. Dios nos eligió, Dios nos escogió, Dios nos predestinó, dice el versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Sí, tenemos un beneficio, pero Dios no eligió solamente para beneficiarnos.
ni para beneficiar a Dios, sino para que Dios se lleve ¿qué? Toda gloria, toda alabanza. Y eso lo ha puesto desde el Antiguo Testamento. Acompáñenme, allí tengo un pasaje. Ahí está en Isaías 43, 7. Isaías capítulo 43, versículo 7. Dice: todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice? Para gloria, ¿qué dice? Mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para gloria de quién? De Dios. Él es el que pretende y se lleva toda la gloria. Y tal vez uno de ustedes puede decir: oiga, pero qué Dios tan egoísta, ¿no? Qué Dios tan presumido. No. Recuerde que el ser más perfecto, incomparable, es decir, no hay algo en esta tierra, en este mundo creado, que se parezca a Él. No lo hay. Ni siquiera nuestro pensamiento, que está afectado por el pecado, ese pensamiento que yo acabo de poner en su mente, o si no ya lo pensó. Entonces Dios es tan egoísta que quiere toda la gloria para Él. Él es perfecto. No hay ninguna variación en Él. Todo lo que hace, le guste o no le guste, hermano, todo lo que hace Dios es bueno en gran manera. Es perfecto. Y si Dios dice que Él nos creó para su gloria, así sea. Y así debemos de vivir para su gloria. Si Cristo murió para la gloria de Dios el Padre, así sea, y Cristo lo cumplió. Para que el Padre fuera glorificado y el Hijo fuera glorificado de igual manera. Entonces, lo que debemos de tener en mente, independientemente de la polémica de cientos de años que ha surgido esto con la predestinación y la elección, es que Dios nos creó y Dios nos eligió para salvación, para su gloria. Para su gloria. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí, hermanos. Para glorificarle, para bendecir su nombre, para honrarle, para agradecerle, para la gloria de Cristo. Dice Isaías 48, 9: por amor de mi nombre diferiré mi ira. Dice, por amor de mi nombre. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, en el versículo 11 del capítulo 48 de Isaías: por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no daré a otro. Qué glorioso es esto. El único ser perfecto, incomparable, el único Dios santo, 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 lo hace todo para su gloria. Y busca mantener su reputación santa. Dice: no permitiré que mi nombre sea amancillado, y no voy a dar mi gloria a otro. ¿Por qué? Porque no hay otro como Él, hermanos. Entendamos bien eso en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios es el único glorioso. Dios es el único ser santo que existe. No hay más. No hay alguien más que pueda ser como Él. No lo hay, ni siquiera el ángel que está allá, más santo, que está ahí en su presencia, no se compara con Dios. Absolutamente no se compara. Y ese Dios santo, ese Dios perfecto, nos elige para su propia gloria. Dice, continuando con lo que dice la Escritura, dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Él nos ha dotado de toda bondad. Cuando dice el apóstol Pablo, nos bendijo, es decir, nos dio todo su amor, toda su bondad, todo su amor, toda su misericordia. Estamos completos en Él, al grado de que Dios nos ve ya sentados con Cristo donde Él está. Por eso dice ahí, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo que todos los que estamos en Cristo tenemos todas las bendiciones que Cristo tiene. Estamos completos en Él. Por lo que, mis hermanos, cometemos un error muy común. Cuando oramos a Dios, oramos ¿por qué? Por amor.
Señor, dame amor. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Él nos amó, ¿y qué dice? Y se entregó. Y decimos, Señor, dame fortaleza. ¿No dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo, que qué? Que me fortalece en Cristo? Señor, dame gozo, dame alegría. ¿No dice la Escritura que Él es nuestro gozo? Entonces, hermanos, ¿qué más podemos pedirle al Padre? Más bien la idea es, ¿qué puedo hacer, Señor, con todo lo que tú me has dado? ¿O no? Esa es la idea, hermanos. Dios nos bendijo en Cristo. En Cristo es esa unión. Es una unión misteriosa. No sabemos cómo estamos unidos con Él, pero espiritualmente lo estamos, dado que por esta unión todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo tiene es de nosotros. En Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice que hemos sido crucificados, hemos sido sepultados, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo y estamos sentados con Cristo en el reino celestial. Así es que, mi hermano, usted es un ciudadano del reino. No pertenecemos a esta tierra, no pertenecemos a este mundo. Y como tal debemos de manifestar la santidad, la misericordia y el amor de Dios. Si no, estudie las bienaventuranzas y ahí le va a decir cuál es el carácter del ciudadano del reino. Nos alcanzó el tiempo. Podemos continuar la siguiente ocasión. Que el Señor le bendiga. Gracias a Dios por su palabra. Muy bien, pues vamos a pasar este tiempo de forma práctica, no